creemos nosotros como sindicato que es importante recuperar y mantener viva la memoria histórica del movimiento obrero. Y hay una infinidad de material que han preparado personas muy importantes en este país como ustedes, como los otros historiadores, que no pueden quedar esa información guardada en los libros. Entonces, la idea nuestra principal es sacar desde esos libros, desde ustedes mismos, sacar esta información, llevarla a un trabajo audiovisual para ponerla a disposición de los trabajadores y de los futuros trabajadores de este país también. Y también a través de esta información dar el empuje para aquellos que quieran seguir investigando, volcarse nuevamente a los libros, a poder buscar la información que quizás no podamos rescatar en esta conversación. Marto. ¿Cómo te sea más cómodo? Sí, me decía que Gonzalo, bueno, la última yo. Ya. ¿Yo lo hago? Dale. Que lo haga, ¿puede hacerlo un aplauso? Es una aplauso en Así, cámara. así, acá. Ahí, súper. Fuerte. Listo. Ahí estamos. ¿Bien? Sí. Bien, tiene el micrófono abierto usted para que usted pueda partir desde el inicio donde guste para esto. Bueno, yo creo que hay que partir, un buen punto de partida es señalar que es cierto que detrás de cada uno de los derechos laborales hay luchas, digamos. O sea, el derecho no opera, las leyes, vamos a llamarlas, los derechos no opera en abstracto, digamos. Detrás de ellas, particularmente las leyes laborales y derechos de los trabajadores, hay una suerte de camino histórico en términos de sacrificio, lucha, huelga, conflicto, derrota, triunfo, etc. Esto es más o menos evidente. Y detrás de los derechos de los trabajadores hay una suerte, el derecho viene a ser una síntesis de una lucha que, en mi opinión, son luchas que uno debe analizar no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista jurídico. O sea, se condensan muchas dimensiones en las normas legales, digamos. Y las normas legales no surgen de los despachos de los parlamentarios ni de las oficinas de los ministerios. En las cuestiones laborales surgen de los conflictos y de la resistencia de los trabajadores a las situaciones o a las condiciones de explotación. Yo creo que esto es una verdad más o menos importante sobre la que partir. Ahora, uno también tiene que, superado este pie inicial, revisar, en mi opinión, dos dimensiones de esa lucha. Digamos. Yo creo que ahí uno puede hacer un contraste en la historia del movimiento obrero chileno bien interesante. Uno es distinguir lo que llamaríamos la acción política de los sindicatos, que es la lucha, digámoslo así, la capacidad de movilización de los trabajadores en torno a objetivos que son relevantes. Y por otro lado, la capacidad del movimiento obrero de lo que yo llamaría un imaginario legal o jurídico, digamos. O sea, la capacidad de los trabajadores de dibujar en su ideología un escenario, un modelo de cómo le gustaría que el derecho o las leyes regularan el fenómeno. Yo creo que si uno distingue estos dos ámbitos, la historia se hace bastante más compleja de lo que se suele pensar, porque es un lugar común decir que lo que yo dije antes, digamos, un punto de partida, cada derecho de los trabajadores es una lucha, una conquista de sacrificio y conflicto. Sí, pero también hay derrotas y nosotros tenemos un resultado en todo el siglo XX de legislaciones ambivalentes, digamos, que en algún sentido hacían avanzar las posiciones de los trabajadores, pero también retroceder, digamos. En mi opinión, si uno hace la distinción que estoy señalando, puede analizar de mejor manera las derrotas del movimiento obrero. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que los historiadores podrán dar cuenta, para bien o para mal, de la historia política, lo que decía la primera dimensión, la lucha, los conflictos, etc. Pero yo creo que donde tenemos muy poca reflexión histórica es sobre el imaginario jurídico que los trabajadores han tenido sobre sus condiciones. Si uno mira todo el siglo XX, incluye hasta el día de hoy,
hay una carencia por parte del movimiento obrero de un pensamiento articulado sobre lo legal, digamos. Y esto tiene consecuencias dramáticas, digamos. Puedo poner ejemplos históricos, digamos. Y los podríamos conversar. Esto no es de ahora, digamos. Está la idea que después de la dictadura el movimiento obrero nunca ha logrado recuperarse de su fortaleza histórica. En los términos de lo que yo estoy señalando se llama imaginario legal o jurídico. No, esto es una debilidad, en mi opinión, consistente, digamos, desde los inicios del movimiento obrero a mediados del siglo XIX en adelante, digamos. Y eso va a tener expresión en las diversas leyes importantes. En los grandes hitos legales en Chile, que yo diría, por una parte son las leyes del 24, las primeras leyes laborales, que son el Código del 31, digámoslo así, el primer Código del Trabajo. Yo diría después la misma negociación por rama a fines de los 60, digamos, como no consideramos la dictadura, porque es muy difícil atribuirle al movimiento obrero algo en un contexto de dictadura, pero y en el retorno a la democracia yo pondría el hito en la reforma de Bachelet del 2016, de la reforma sindical. En toda ella se aprecia esto que estoy señalando, digamos, se aprecia una falta relevante de un imaginario legal por parte de los trabajadores. ¿Esto qué consecuencia inmediata tiene? Bueno, que las leyes, su diseño, su dibujo, sus rincones quedan configuradas por los tecnócratas de los gobiernos respectivos, digamos. Y muchas de esas legislaciones terminan sirviendo intereses distintos o en algún punto contradictorios a los del movimiento obrero. Y si podemos hacer ese recorrido histórico, ir mirando un poquito más en adelante, pero puedo poner dos ejemplos de ahora, digamos, del presente. En la reforma de Bachelet del 2016 se suponía que una gran demanda del movimiento obrero era la huelga efectiva. O sea, ¿te acuerdas de ese? Y se suponía que con la prohibición del reemplazo de trabajadores se avanzaba. Sí, pero junto con hacer eso, los tecnócratas de ese gobierno le impusieron al movimiento sindical los servicios mínimos de carácter universal. Digamos, o sea, cualquier empleador en Chile puede pedir servicios mínimos, y eso ha generado una enorme burocracia en la negociación colectiva. Ha generado incluso que, según el criterio de la Dirección de Trabajo, queda suspendida la negociación colectiva. O sea, toda una construcción disparatada a partir de lo que se suponía era un triunfo de los trabajadores. Ese es un ejemplo. Puedo poner un ejemplo más contemporáneo, digamos, un par de ejemplos de este gobierno. La ley de 40 horas, que teóricamente era un avance relevante, se posterga progresivamente hasta el 2028 y además se le acompaña una serie de normas de flexibilidad laboral que habían sido propuestas en su momento por Piñera, digamos, por el gobierno de Piñera. Entonces, y pongamos un ejemplo incluso más inmediato, que es la famosa ley de acoso. La ley de acoso, si tú la miras con detalle, básicamente lo que hace es empoderar al empleador como nunca antes. El empleador queda dotado de un poder para investigar y sancionar a los trabajadores arbitraria y discrecionalmente, con un control absolutamente fantasmal, digámoslo así, por parte de la Dirección del Trabajo. Bueno, estoy mostrando cuestiones más técnicas, legales, pero para afirmar el punto, digamos. Supuestos avances desde la lucha política se anulan en algún punto, se distorsionan cuando se traspasa el umbral, llamémoslo así, del derecho, digamos, donde los trabajadores carecen, en mi opinión, no completamente, pero sí relevantemente de un imaginario legal que les permite enfrentar a los gobiernos, no sé si se entiende. Yo creo que ahí la historia no puede mirarse entre trabajadores versus empleadores, digamos. Hay un actor que es mucho más relevante, que son los gobiernos, el sistema político, digamos. Y da lo mismo que la gente sea izquierda o derecha, digamos. El sistema político tiene su propia agenda, que no es la misma agenda de los trabajadores, ni siquiera de los empleadores, digamos. Y por lo tanto, cuando las leyes se procesan, los ideales de la lucha política de los trabajadores terminan, en mi opinión, muchas veces, y eso ha pasado en toda la historia de nuestra legislación laboral, transfigurados, revertidos, opacados por esta especie de mediación de los burócratas de turno o de los operadores de los gobiernos respectivos, digamos. Y yo podría estar aquí nombrando leyes al infinito, digamos, y todas son más o menos... ¿Qué sabor producen los trabajadores? Fíjate, que el sindicalismo es medio inútil para estas cosas. Los trabajadores dicen, bueno, cuando les cuentan cómo quedaron las leyes definitivamente, ¿cuál es la sensación? Tú lo habrás vivido como dirigente sindical. Bueno, que la ley no era lo que se esperaba, que se suponía, más allá del eslogan de turno del gobierno, cuando uno las ve abajo, cuando llegan los conflictos en los tribunales, las cosas no eran como nos dijeron que iban a ser, digamos.
Puedo poner un ejemplo muy interesante también, que tú lo conoces y lo conoce el movimiento sindical. Y yo te recuerdo que la ley de subcontratación fue fruto de la lucha de los trabajadores contratistas, de la minería, todo esto. Que se tomara un camino, etcétera, etcétera. Esa presión sobre el sistema político obligó a dictar una ley de subcontratación. Pero el eslogan del mundo de los, más que el eslogan, el ideario de los trabajadores en esa materia era terminar con los trabajadores de primera y segunda categoría, era más o menos la idea, ¿no? Terminar con la desigualdad. Bueno, si uno analiza la ley de subcontratación, no solo no se termina, se consolida la desigualdad. Se dispara la subcontratación. Y se dispara y se legitima la figura de subcontratación, pero el movimiento obrero sindical no recibe su pretensión que generó la movilización. Claro, yo creo que es bien interesante. A ver, esta es una exploración, yo no soy investigador histórico, digamos, pero una exploración para explicar el fenómeno que ha ocurrido desde las leyes del 24, o sea, las primeras leyes laborales chilenas en términos sistémicos, digamos, y el Código del 31. El Código de la Dictadura no lo consideremos, pero ojo, sigue más o menos las líneas fundamentales del Código del 31 en esta materia. Y lo que ha pasado después en la democracia. Y yo creo que hay dos preguntas interesantes. La primera es, ¿por qué creo que ha ocurrido esto? Y ahí no tengo una respuesta cierta, digamos. Creo que hay, por una parte, claro, uno fácilmente podría decir por cierta incapacidad del movimiento obrero de construir un discurso legal, etc. Pero también creo que ha habido, en parte del movimiento obrero, un cierto desprecio hacia lo legal, ¿no? Como que lo legal es algo que el movimiento sindical puede superar y trascender, digamos, tú habrás escuchado muchas veces ese discurso, digamos, como que es posible construir movimiento obrero fuera del Código del Trabajo. Yo discrepo absolutamente de esa mirada, digamos, o sea, si uno mira la historia, y no solo ahora, yo diría prácticamente en el Código del 31 también, el derecho, la ley en Chile ha tenido la capacidad de disciplinar completamente el movimiento obrero, digamos, y en ese sentido sí que es una forma de control, digamos. O sea, si uno hiciera un balance histórico, relación, movimiento obrero, leyes laborales, trabajadores, lo legal ha tenido la capacidad de disciplinar completamente al movimiento sindical. Digámoslo de esta manera, las experiencias fuera de lo legal, de acción sindical, negociación, son absolutamente marginales, digamos. Esto no solo ahora, siempre. La grandes masas de los trabajadores chilenos quedan bajo los parámetros fijados por la legislación laboral. Y esto ha ocurrido siempre, en mi opinión. Y yo creo que los historiadores podrán dar cuenta de esto, digamos, y partamos por, en ese sentido, la ley sí disciplina a los trabajadores, digamos, y al movimiento obrero. Mi nombre es Agustín Latorre Rizo, soy ex dirigente sindical portuario, ex dirigente sindical de la Fundición Alto Norte, encargado de comunicación en su momento de la Federación Minera de Chile, y actualmente soy presidente de un comité de desarrollo en la población O'Higgins, ¿cierto? Ahora que estoy ya fuera de la vida laboral. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ollarse, fui dirigente sindical por 8 años aproximadamente de SGS. Participé activamente del proceso del 18 de octubre con diferentes sindicatos, entonces tengo harta experiencia como en la organización y en encuentros de trabajadores de distintos índoles. ¿Qué piensan ustedes respecto al desarrollo de la vida que estamos teniendo hoy día, del conocimiento que los trabajadores debieran tener de nuestro pasado histórico del movimiento obrero y sindical? Yo creo que estamos como al debe en realidad, como en conocimiento, en historia de nosotros mismos como trabajadores. La dictadura dejó una huella, yo creo, importante en los trabajadores, en la sociedad chilena, donde la individualizó caleta a la gente. Entonces hoy día la gente como se preocupa cada uno de uno nomás, y el trabajo sindical corresponde más como a lo colectivo. Y recordar eso, como hacer memoria sobre eso, yo creo que ayuda bastante a generar conciencia. Y también dar como generar espacios de educación y discusión dentro de los sindicatos importantes. Mira, yo creo que hoy día el movimiento sindical tiene un retroceso prácticamente hacia los albores del movimiento sindical. O sea, porque hoy día la organización sindical como tal, o sea, como se entendió
en los mejores años del movimiento sindical, hoy día ya no se entiende así. A las organizaciones sindicales, al igual que la sociedad en su conjunto, el consumismo, el individualismo lo ganó por completo. Y cada uno, en su gran mayoría, lucha por su espacio particular, más que por sentirse parte de una sociedad donde el trabajo colectivo es fundamental. Justamente. Igual estamos ahora acá en la imprenta que tenía Recabarren, entonces como que antingente en realidad lo que estamos hablando, en el sentido de que había como formación, había estructura para educar al pueblo, y hoy día como que se pierde en realidad. Hay demasiada información, las redes sociales están llenas de información, entonces hay que ver cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder llegar de forma concreta hacia la clase, como poder educarnos entre todos, sin esta imprenta que ya están obsoletas, cuáles son las herramientas que tenemos. Eso es como que hay que ir resolviendo, yo creo. Cuando revisamos la historia del movimiento sindical y decimos que tenemos problemas de formación, de educación, un trabajador mal informado, mal preparado, es un elemento que dificulta el desarrollo del país, que finalmente genera alguna problemática, digamos, para poder desarrollar las discusiones que se están dando hoy día. O sea, por supuesto, o sea, y no solo los trabajadores, o sea, la sociedad en su conjunto, al estar hoy día desinformada, o sea, porque si tú preguntas, tú puedes mirar los programas de televisión que son de conocimiento, donde te encuentras que prácticamente en el conocimiento de la historia cultural, ¿no es cierto?, de nuestro país, la mayoría de la gente es analfabeta. No saben de nuestra historia, no saben de los procesos que se han vivido. Nadie hoy día tiene claro lo que es el concepto de clase, o sea, porque fue eliminado. O sea, la dictadura dio un golpe de Estado para cambiar todo lo que existía, porque el movimiento sindical antiguo era un movimiento sindical de alta calidad, de alto conocimiento, ¿no? De alto conocimiento y de alta conciencia de clase. Y eso la dictadura en los años que estuvo se encargó de borrar de la memoria de todos los chilenos y inculcó esa anticultura de que nos importa el pasado, que nos importa la historia, que solo tenemos que proyectarnos al futuro y la clave de la proyección al futuro es el individualismo y no el trabajo colectivo, en este caso, ¿no es cierto?, del mundo laboral en sus sindicatos, en sus organizaciones superiores. Y eso efectivamente pasa la cuenta, la gente, los trabajadores y la gente en general en la sociedad no entiende de los procesos que se están viviendo. O sea, no entienden que la sociedad que hoy día nos está ofreciendo la derecha y la ultraderecha son sociedades del pasado, donde el abuso, el asesinato y todas las prácticas antihumanidad son parte de la historia que ya ocurrieron por esos mismos grupos que hoy día la quieren reivindicar y quieren condenar todos a las luchas de emancipación de los trabajadores. Bien, comencemos. Dale. Bien, entonces en este ejercicio de memoria y también de poner antecedentes que permitan entender la realidad actual, tendríamos que remitirnos al menos a los últimos años de la dictadura, porque creo que ahí se juega mucho del tipo de configuración política y económica que todavía tenemos hasta el día de hoy. En los años 80 sabemos que en el ciclo de movilizaciones que va del año 83 al año 87, el movimiento sindical que se estuvo reconstruyendo clandestinamente, subterráneamente, tuvo un papel importante como actor de referencia, como impulsor de las huelgas, de las movilizaciones. No solo, por supuesto, estuvo ahí muy presente el movimiento de pobladores. Y este movimiento social y sindical que se fue expresando en este ciclo de movilizaciones va al final de este ciclo a ser lentamente desplazado
por los partidos políticos, que empiezan también a tener ahí una participación más activa en lo que es la presentación pública, las demandas y también en lo que es la trastienda del poder, ¿verdad? En las negociaciones que hubo con la cúpula militar. Y esto es muy importante porque en el fondo en esa transición pactada hacia la democracia, como se le llama, a esta democracia que tenemos hoy en día, finalmente el movimiento sindical pasa a un segundo plano y a tener escasa relevancia en el devenir político y social del país, escasa relevancia en la vida política nacional. O sea, habría que situar un poco ese momento para entender qué estuvo pasando en esa transición y cómo se trató de remontar la influencia y el poder de los sindicatos en las últimas décadas. Ahí recordemos que habían tres grandes estrategias que se habían planteado en el movimiento social y político de Chile para acabar con la dictadura. Estaba la de todas las formas de lucha, incluyendo la lucha armada. Estaba la estrategia de la movilización ascendente hasta ser ingobernable el país, y estaba la estrategia de la negociación política en las alturas, en comités de partidos, que iban a negociar en el fondo con la dictadura o con los militares. Y finalmente es esa la alternativa que resulta hegemónica en un contexto también donde se encontraron las armas en Carrizal Bajo, donde fue el atentado fallido de Pinochet, donde aumentó mucho la represión. Entonces finalmente esta es la estrategia que estaba siendo llevada por el socialismo renovado y la democracia cristiana, que termina siendo la que se impone, y con el compromiso de respetar la institucionalidad del régimen, finalmente se inicia la transición a la democracia. El movimiento sindical, que apostaba principalmente por la estrategia de la movilización ascendente y muy circunscrito por las circunstancias, termina, por lo menos las grandes organizaciones del país, comprometida de algún modo con la transición pactada, porque estaba bastante vinculado con los partidos políticos que estaban negociando esta transición. Y en ese contexto tenemos que el mundo sindical empieza a ser fuertemente tensionado, porque por un lado está comprometido y establece como un aval en el fondo de gobernabilidad. Por otro lado, tenemos que ya en el Congreso Fundacional de la CUT, hacia el año 1988, hay una fuerte discusión sobre cómo desarrollar fuerza propia y autonomía, sobre cómo no ser arrastrados por los partidos políticos. Y esto se transforma en una demanda interna del mundo sindical, que mira hacia su política interna y que va a estar presente a lo largo de toda la postdictadura, porque justamente ese nudo, el de la subordinación a los partidos, de las grandes estructuras, no logra aflojarse del todo. Y por otro lado, también hay que recordar que en los años 80, una demanda muy importante del movimiento sindical, la demanda, digamos, hacia el exterior, era la de recuperar los derechos laborales perdidos, y en particular la negociación por rama. Y esto también va a estar atravesando todo el periodo de la postdictadura. Entonces, creo que esos dos antecedentes hay que tenerlos en cuenta para ver qué pasó después. Sobre la negociación por rama y sobre los derechos laborales perdidos, yo creo que hay que hacer algunas precisiones, porque también es bien importante para entender el modelo laboral que hoy tenemos. En el año 79 se genera el llamado Plan Laboral, y este plan laboral estuvo enfocado principalmente a las organizaciones sindicales y a los derechos de negociación colectiva y de huelga. El plan laboral arrastró otros decretos que tenían que ver con los derechos individuales de trabajo, pero en su corazón, su esencia estuvo en los derechos colectivos. Y eso no por azar, sino porque los derechos colectivos se juegan en las relaciones de poder, más directamente. Ahí estaba el decreto ley 2756 sobre organizaciones sindicales, el decreto ley 2758 sobre negociaciones colectivas, y como un decreto que se arrastró con el plan laboral, el decreto 2759, que fue el que permitió la subcontratación a todos los niveles.
Es decir, no solamente la subcontratación en las llamadas labores de apoyo, sino que también en las labores esenciales de una empresa, en su rubro específico, en la razón de ser del negocio, digamos. Las tareas propias de la empresa. Y esto permitió que la subcontratación avanzara a pasos agigantados en el país. Entonces, esto es un elemento muy importante. Y en cuanto a las negociaciones y en cuanto a la organización sindical, el plan laboral lo que hizo fue reestructurar de manera muy importante los derechos de los trabajadores. En Chile, la estructura sindical siempre estuvo muy radicada a nivel de empresa. Los sindicatos surgían a nivel de empresa, principalmente. Y además, la ley, siempre en el modelo antiguo, promovió que el principal nivel de negociación fuese el nivel de empresa, pero no cerraba absolutamente las ventanas para otras formas de negociación, más allá de la empresa, incluso por rama. Y ahí estaban los tarifados de salarios mínimos, por ejemplo, para obreros y para empleados, que se establecían en comisiones mixtas y que tenían un ámbito de aplicación del rubro y también a nivel provincial o departamental. Estaban, por ejemplo, las posibilidades de negociación que tenían los sindicatos profesionales y que eran negociaciones multiempleador. Estos sindicatos de organizaciones profesionales eran de oficio, no era profesional en el sentido de ejercer una profesión académica o universitaria, sino que eran de oficio. Entonces era otra ventana. Luego, con la ley de sindicalización campesina, también se establecieron sindicatos comunales y que podían negociar a nivel comunal. Finalmente, hacia el año 68, una ley permitió los tarifados a nivel nacional y que podían ir más allá del establecimiento de mínimos si había acuerdo de las partes. Entonces, habían otras ventanas para negociar más allá de la empresa, no obstante la empresa era el principal nivel. Lo que hace la dictadura con el plan laboral es bloquear toda salida de la empresa y encerrar al sindicato al 100% dentro de las fronteras de esta unidad que ya es atomizada, que es la unidad empresarial. No permitió la negociación por rama en un inicio, no solamente en el estilo actual, que hay muchas restricciones, sino que la prohibió expresamente. Además, eso fue como el principal pilar, pero además estableció la existencia de la posibilidad de que existan muchas organizaciones sindicales en el espacio de la empresa y además grupos negociadores. Grupos de trabajadores que se unen únicamente para negociar y después esa organización se disuelve. ¿Y qué ocurre con eso? Es que aumenta la fragmentación sindical, aumenta el paralelismo sindical. Esto es muy relevante porque antes habían organizaciones sindicales a nivel de empresa que a lo más llegaban a ser 2 organizaciones sindicales, es que había un sindicato profesional y un sindicato industrial que pasaba a ser obligatorio para todos los obreros si lo apoyaba el 55% de la base obrera. ¿Qué ocurre con el plan laboral del año 79? Se pueden encontrar hasta cientos de organizaciones sindicales dentro del espacio de la empresa. Por lo tanto, no solamente se da una fragmentación sindical que podríamos decir que refleja la fragmentación que hay a nivel productivo o empresarial en el país, que era lo que había antes. Como habían varias empresas de distintos tamaños, también había una fragmentación sindical por ese motivo. Sino que hay una extrema fragmentación sin precedentes que tiene que ver con este paralelismo sindical que fomentó el plan laboral. Otro pilar muy importante que hay que entender es el de la despolitización sindical. El plan laboral establece que no se pueden generar huelgas en solidaridad o por razones que tengan que ver fuera del espacio de la negociación colectiva, y la negociación colectiva la entiende como únicamente radicada a nivel de empresa. Además, lo que hace la ley con este principio de la despolitización sindical es plantear que ni siquiera en el espacio de la empresa, a través de la negociación colectiva, se puedan discutir las materias que se llaman atingentes a las facultades administrativas del empleador, de organizar el trabajo. Por lo tanto, las contrataciones, las reestructuraciones, los despidos no son materias que entran en la negociación colectiva. Se despolitiza la relación laboral. Deja de estar mediada por las decisiones políticas que se puedan establecer en procesos de toma de decisiones colectivos.
Y finalmente tenemos que no solamente en el espacio de la empresa hay una despolitización, sino que al no permitir tocar temas que vayan más allá del espacio de la empresa, no se permiten abordar problemas relacionados con los derechos sociales, por ejemplo, con problemáticas que ocurren en general en el mundo del trabajo, con derechos generales de los trabajadores. Esto también es muy relevante. Y el último pilar, porque José Piñera hablaba de 4 pilares, el último pilar tiene que ver con la huelga, como se le llamó, que no paraliza, con hacer inefectiva la huelga y vaciarla de contenido como derecho. Y esto a través del reemplazo de trabajadores en huelga principalmente. Si se analizan cada uno de estos pilares, si se toma, porque hubo muchos cambios con el plan laboral, pero si se toman estos 4 pilares, estos 4 ejes, se puede llegar a la conclusión de que el espíritu del plan laboral siguió operando en la normativa a lo largo de toda la postdictadura. Y eso a pesar de que hubo varias reformas laborales. Incluso se puede decir que está presente aún con la reforma del año 2016. Claro, ahí cambian algunas cosas. Por ejemplo, no se permite el reemplazo de trabajadores en huelga, pero se establecen las adecuaciones necesarias o servicios mínimos para todos los tipos de actividad. Por lo tanto, podríamos decir que es un poco lo mismo con otro nombre. Y hay una gran incógnita que yo no tengo respuesta, digamos, que parte en el Código del 31, digamos, y en las primeras leyes laborales, y con contraste con el movimiento sindical de los países donde hay un movimiento sindical más potente, por ejemplo, ¿por qué en el Código del 31 y hasta hoy, básicamente, salvo este periodo excepcional de los 60, el movimiento sindical no tuvo un discurso potente, jurídico, articulado sobre la negociación colectiva ramal? El Código del 31 no establecía un sistema de negociación ramal, no establecía un sistema de negociación muy parecido al que tenemos hoy día, digamos, negociación dentro de las empresas. Y es una incógnita histórica, digámoslo así, porque el movimiento sindical, que venía construyéndose desde la rama a inicios del siglo XX, acepta esta disciplina legal, digamos. O sea, que el Código del 31... claro, yo los historiadores que he leído ponen su concentración en la huelga, ¿no? Que se aceptó la huelga bajo los parámetros de la ley. En mi opinión, eso es menos relevante que el nivel de la negociación colectiva. Lo que articula los sistemas laborales en el mundo, el factor que hace la diferencia, no es la huelga, es el nivel donde se negocia. Y en el Código del 31, y de ahí en adelante, salvo el pequeño periodo de la ley de sindicación campesina hacia las leyes de comisiones tripartitas, salvo ese pequeño periodo, nuestra historia ha sido de negociación dentro de la empresa, y eso, en mi opinión, una de las causas es esta falta de imaginario, de contraste del movimiento sindical en términos de negociación ramal. Y lo vemos hasta el día de hoy, digamos, porque hoy día que vuelve, por fin, después de 30 y tantos años de democracia, vuelve a haber algo de discurso sobre negociación ramal, pero uno todavía lo ve extremadamente básico, verde, sin potencia imaginaria, digamos. O sea, salvo algunas excepciones que tenemos por ahora, uno ve un movimiento sindical que no tiene una propuesta, lo que vuelve a plantear el escenario, que yo estoy tratando de mostrar acá, que los avances, la fuerza política de los trabajadores cuando ingresa a la cocina del derecho, se transforma en triunfos muy extraños, digamos, donde a cambio de un avance hay un par de retrocesos, digamos. Fíjate una cosa que yo llamaba la atención con este gobierno y con todos los gobiernos, vamos a llamarlos de centro-izquierda. Todos han operado de la misma manera, digamos. La manera en que operan es considerar a los trabajadores ex post de haber hecho los proyectos, digamos. Entonces, de hecho, haciendo una suerte de pantomima, ¿no? Se arman mesas de negociación. Los trabajadores incluso dicen con cierto orgullo, estamos en la mesa de negociación de 40 horas. Pero es una cosa curiosa, digamos, negociaban sin conocer el proyecto, digamos. Los gobiernos le encargan, este incluye todo lo anterior, en la construcción de diseño, que es lo que importa al final del día, a sus tecnócratas. Y se lo presentan al movimiento sindical ya completamente cocinado, y en mi opinión ha operado ahí una suerte de coacción, digamos, o apoya esto o le hace el juego a la derecha, ¿no? Es más o menos el callejón sin salida en que ha quedado el movimiento sindical más independiente, digamos. O aprueba lo que diseñaron nuestros tecnócratas, digamos, a puertas cerradas, 40 horas, un ejemplo de libro, digamos, o usted le está haciendo el juego a los empresarios, al capital, cosas de ese estilo. Bueno, y así no ha ido, pues. Llevamos desde el retorno a la democracia con puros triunfos pírricos, digamos.
el movimiento sindical no ha logrado que la clase política haga ninguna reforma sustancial al plan laboral de la dictadura. Todo lo que se ha legislado en materia laboral son retoques marginales, digamos, rebaja de jornada, multirú, cosas de ese estilo. La estructura ideada por José Piñera sigue completamente intocada por los gobiernos, por todos los gobiernos, incluyendo este, digamos, que es el que más nos frustra, porque supuestamente este es el gobierno donde había más posibilidades. Te recuerdo que estamos a menos de un año, o a un año que termina el gobierno, y el gobierno no presentó nunca un proyecto de negociación por rama, que lo anunció desde el día 1. Eso muestra que el movimiento obrero no tiene la capacidad de presionar al sistema político, y que cuando se va a legislar, el sistema político lo mete en un callejón sin salida, o aprueba lo que preparamos, o no quiere nada. Eso viene funcionándole muy bien al sistema político y muy mal al sistema sindical, al movimiento sindical, desde el retorno a la democracia. Pero en mi opinión, el gran déficit de los trabajadores, junto con ser este déficit imaginario, es que no ha logrado tampoco, pero ahora sí que estoy hablando de este periodo, no antes, estoy hablando de este periodo contemporáneo, no ha logrado articular desde el retorno a la democracia una fuerza política relevante, digamos, o sea, no nos engañemos. Esto no creo que ofenda a nadie si yo digo que hoy día la movilización de las centrales sindicales en general es nula, digamos. Si la compara uno con el movimiento sindical uruguayo, por ejemplo, que tiene una central sindical muy fuerte, que logra la movilización, que ha logrado conversar, fíjate, de par en par con las fuerzas políticas de izquierda. Esto no lo ha logrado nuestro movimiento sindical. Nuestro movimiento sindical conversa con los partidos políticos de izquierda subordinadamente. Y por eso esta especie como de callejón sin salida, ¿no? O nos apoyan a nosotros, o están haciendo los juegos a los sectores empresariales de la derecha. No hay equilibrio en la relación, en mi opinión, sindicatos chilenos, movimiento sindical, centrales, partidos políticos, de izquierda, en rigor. Ahora, si me preguntan a mí, porque alguien podría decir, bueno, pero entonces tenemos el diagnóstico muy pesimista y no hay ninguna propuesta para salir de ese callejón sin salida. En mi opinión, pero es una respuesta técnica en algún punto, creo que negociación por rama puede ser una posibilidad, y lo he dicho en todos lados. Negociación por rama no es solo un sistema que para negociar mejoras materiales. En mi opinión, podría significar que algunos sindicatos, los que yo llamaría los más representativos, una figura que se maneja en los países donde los sindicatos son fuertes y que nosotros no tenemos. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Los sindicatos chilenos no tienen discurso alguno sobre la figura de la mayor representatividad. Parece que el plan laboral, esto que hayan cientos de miles de sindicatos por todo Chile, le acomodara, digamos. Y entonces yo he hablado con síndrome de Estocolmo, ¿no? Que pareciera que estuvieran cómodos con esto de, bueno, me peleé con el dirigente y formo otro sindicato. Bueno, la negociación por rama supone, como no pueden negociar cientos y miles de sindicatos, que algunos sindicatos se erijan como los sindicatos representativos de todo un sector. Ya, yo creo que eso podría ser una diferencia muy relevante en términos políticos. Yo creo que al modelo le sirve como que la gente mantenernos ignorantes en realidad, como que alguien que no entiende, que no sabe que nos están vulnerando, no se va a saber defender tampoco. Entonces, parte de los procesos que ocurrieron con la dictadura fue generar ese tipo de, como un sindicalismo, por ejemplo, más centrado en la empresa, más reducido, sin negociación ramal, eliminar muchos beneficios de los trabajadores, no sé, desarmar la CUT, por ejemplo, que era única, hacer una unitaria. Hoy día está fragmentado el sistema, los sindicatos, la organización sindical en general, estamos desparramados, somos muchas organizaciones que representamos a poca gente, entonces eso es lo que ha logrado hoy día el modelo, y nosotros no hemos sido capaces de revertirlo. Entonces yo creo que lo ayuda también, lo genera también es que la gente no esté informada, no llega hasta allá. En esta tarea inmediata que ya tenemos como revisado lo que fue el movimiento, la importancia de que tenemos como hecho el análisis de lo complejo del escenario, de la falta de educación, ¿no es cierto?, de los trabajadores, ¿cuáles son como las tareas a llevar adelante desde el mundo de los trabajadores para poder resolver esto? Sí, yo creo que primero recuperar la conciencia de clase y hacer entender a la gente de que no da lo mismo ser trabajador que ser capitalista. O sea, son intereses totalmente opuestos,
opuesto y que los trabajadores tienen que recuperar ese instinto de clase, porque hoy día vivimos en una sociedad que está proyectada y cuya visión es exclusivamente de la clase capitalista, donde los intereses de los trabajadores y del pueblo en general no están representados. Y los trabajadores que tenemos que recuperar esa conciencia de clase para tener nuestro proyecto de desarrollo de sociedad propio. Yo creo que hay que generar espacios de encuentro, de, no sé, dentro de los mismos sindicatos ser capaces de convocar, quizás no va a llegar todo el sindicato, pero los más interesados, generar espacios donde esa gente se encuentre, empezar a conversar sobre temas, sobre historia, sobre las necesidades, superar el sindicato como alguien que te entrega los EPP, por ejemplo, que te gestiona los EPP, cuando eso debería ser superado y generar como luchas superiores, cómo cambiamos el modelo que administra nuestros fondos de pensiones, por ejemplo, cómo el sistema de salud que nosotros queremos, de acuerdo a nuestras realidades, cómo interiorizar a la gente, primero a los que les interesa el tema, cómo educarlos para que ellos también sean semillas y sean capaces de discutir, que los sindicatos se hagan encuentros, dejar de como las individualidades o los sesgos de repente que hay entre organizaciones, entre dirigentes, que cuesta harto también. Entonces yo creo que ese es como los primeros pasos que hay que dar. De ahí seguir avanzando según las necesidades y las capacidades que tenemos. Pero no hay que dejar de luchar también o entender de que nos están derrotando por todos lados, nos están, no sé, pues ya nos están jodiendo nuevamente con la AFP. O sea, nos están dando más AFP y nosotros estamos pasivos en realidad, aguantando en un repliegue muy eterno, entonces yo creo que hay que moverse de alguna manera. También en términos de estabilidad laboral tenemos que en la dictadura se estableció el libre despido. Luego, posteriormente, en democracia eso cambia, se establecen causales de despido, pero hay causales de despido que son muy imprecisas, como el de las necesidades de la empresa. Eso también va a afectar mucho la estabilidad laboral, de tal manera que en Chile, si bien al comparar con la región se habla de que hay altos niveles de formalidad laboral, en torno al 30% de informalidad tiene Chile, y si se compara con otros países como por ejemplo Perú, que llega al 70% de informalidad, bueno, se puede decir que Chile está relativamente bien. Pero si se mira la formalidad laboral, hoy en día tener un empleo formal no asegura muchas protecciones, porque la subcontratación es formal, por ejemplo, y la inestabilidad laboral en la subcontratación es muy alta. De hecho, si se analizan los contratos a tiempo completo, los contratos permanentes, finalmente la mayoría termina antes del año. Entonces, eso nos habla de que tenemos instituciones de protección al trabajo, un derecho laboral que es altamente flexible y que finalmente establece pocas garantías para poder reproducir la fuerza de trabajo, para poder mantener los hogares de la clase trabajadora, para poder desarrollar la clase trabajadora. Esto es un elemento muy importante y tiene que ver, a nuestro juicio, en Fundación Sol y a mi juicio, a partir de la investigación que realicé, tiene que ver con los amarres del plan laboral y tiene que ver también en el ámbito interno del mundo sindical con las políticas que se fueron también decidiendo desde las grandes estructuras y con esta relación difícil que ha habido con los partidos en un contexto donde los partidos ya tampoco son los mismos que en el siglo XX, sino que el tema del trabajo, la importancia de la clase trabajadora, empieza a ser desplazado y llevado a un segundo plano, donde post caída del bloque soviético, finalmente el imaginario de una sociedad socialista o alternativo empieza a desdibujarse y donde entonces pasan a ser otros los temas y las prioridades. Los trabajadores, las trabajadoras pasan a tener escasa relevancia en la visión de los partidos políticos y esa alianza del mundo sindical, al menos de las grandes cúpulas, con los partidos políticos pasa a ser especialmente problemática también por eso. Y si pensamos en posibles soluciones, sin que sea una solución, digamos, definitiva, sí podríamos decir que hay algo que puede contrarrestar este cuadro de tan enorme precariedad que hay en el país. Y creo que va en la dirección, y así lo hemos visto en Sol, de lograr que haya un movimiento sindical
que sea más amplio, que logre formarse como un movimiento de clase contundente, con fuerza, con musculatura. Y para eso el camino de una negociación más centralizada, de una negociación por rama, que fue un derecho conculcado, es muy relevante. Esta es una demanda que ha sido parte del mundo sindical desde la misma implementación del plan laboral. Y se ha visto también, distintas investigaciones lo muestran, a lo largo de la posdictadura, esto ha sido el corazón de las demandas externas del sindicalismo. Poder salir del amarre de estar confinados al espacio de la empresa. Ahora, plantearse la negociación por rama también significa replantearse la estructura sindical del país. Y en esto hay que considerar desafíos muy importantes, porque tiene que ver con la democracia interna también y con la agilidad que le podemos dar a las organizaciones para que no sean simplemente grandes arquitecturas burocráticas, que estén vaciadas de vida interna, de participación. Este es un tema que está presente, es una problemática que no ha dejado indiferente al mundo sindical, al menos al mundo sindical de base, que es algo que apareció bastante en las entrevistas que pude recoger. El hecho de que las bases sindicales plantean que los dirigentes no estén simplemente, como se dice la expresión, de calentito en sus sedes, en su oficina, como funcionarios a tiempo completo, perdiendo el contacto con lo que ocurre en el día a día en los centros de trabajo. Y si pensamos en organizaciones que van a pasar a ser más grandes, que van a pasar a tener una labor importante de interlocución política también, porque las organizaciones grandes tienen ese poder, es importante preguntarse qué va a pasar con ese contacto con la realidad cotidiana de la trabajadora y el trabajador. Entonces ahí eso supone pensar en elementos como, por ejemplo, una estructura de delegados sólida, con derecho a fuero, que pueda representar la voz de las y los trabajadores en los espacios locales. Hay que pensar en las corrientes, las distintas corrientes sindicales, cómo se ven representadas en los espacios de negociación. Hoy en día tenemos una realidad en la que, como decía, hay más de 11.000 sindicatos activos. Muchos son muy pequeños, en los espacios de la empresa hay muchos sindicatos. Entonces, no es sencillo, no es llegar y pensar en que haya solamente una organización que vaya a llevar la negociación por todos con la situación que tenemos hoy en día. ¿Cómo se hace esa representación? ¿Cómo se generan formas de unificación sin pasar a llevar procesos genuinos que han habido de organización de trabajadores y trabajadoras desde la base? Todas esas son grandes preguntas que se plantean para el mundo sindical. Claro, ahí está el punto. En mi opinión, la negociación por rama es una solución laboral propiamente para mejorar las condiciones de los trabajadores, pero además abre una puerta para darle mayor poder a ciertos sindicatos. Claro, porque, y ahí hay una cuestión ya meramente sindical, fortalecer a los sindicatos en Chile supone reducir su número. Esto es algo que los sindicalistas chilenos tienen que entender, digamos. No fortalece al movimiento sindical tener tantos sindicatos pequeños, débiles. La única forma de fortalecerlo es que algunos de esos sindicatos sean escogidos como sindicatos representativos de masas amplias, de grupos amplios de trabajadores. Eso los va a fortalecer tanto para negociar colectivamente como para presentarse ante la autoridad política, este doble rol del sindicato más representativo. Por eso yo creo que la negociación por rama es una gran idea y quizá haya sido mejor para el movimiento obrero que un gobierno que no mostró la voluntad para avanzar no la haya presentado en los términos que estoy señalando, porque habríamos tenido un proyecto con un movimiento sindical que no está preparado para confrontar, y ahí espero que sea la gran conclusión de esta conversación. Para mí, el movimiento sindical tiene años para ir preparando un discurso en lo legal que les permita enfrentar a los gobiernos y cuando llegue el momento, proyecto de negociación colectiva ramal. Digamos, ahí no jugamos el plan laboral de la dictadura, poder transformarlo y derogarlo. Esta es mi opinión. Bien, pues, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tuviéramos que buscar, obviamente no tenemos nosotros la solución a todo, ¿no? Pero si uno dijera
¿Cuáles son los pasos que hay que dar hoy día para poder llevar adelante cambios estructurales en este país? Respecto a lo que nos ha pasado últimamente, ¿qué debiéramos hacer? Mira, yo creo que primero debiéramos partir por entender de que la sociedad que estamos actualmente es una sociedad producto de lo que ha sido la lucha de clase históricamente, donde el capital, ¿no es cierto?, ha impuesto a sangre y fuego esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, es unificarnos, no sé. Por ejemplo, una idea que se me ocurre en el tema de la unificación es que pudiéramos crear en todas las ciudades, bueno, y en el país centros de estudio abiertos, ¿no es cierto?, de libre pensamiento, de discusión, ¿no es cierto?, con alturas de mira, pero donde entreguemos nuestras opiniones de la visión que tenemos de lo que hay que hacer, porque yo creo que hay varias visiones y en este momento se refleja también por la desunión que existe en los sindicatos, porque tienen visiones distintas. Posteriormente, llamar a un proceso de unidad sindical, ¿no es cierto?, encabezado por quien sea, pero que abarque a todo el mundo sindical, donde elaboremos el pliego de Chile. Elaboremos el pliego de Chile. Estas son las bases para que nuestra sociedad y nuestro pueblo se desarrolle. Y después un calendario de movilizaciones en función del pliego que presentamos. Yo creo que esos serían pasos concretos y importantes, pero para eso es fundamental la unidad, al menos de todas las organizaciones que hoy día nos tienen totalmente divididos, que entiendan de una vez por todas que solo la unidad, la lucha, la movilización nos van a llevar a producir los cambios, porque a los trabajadores y al pueblo nunca nadie les regaló nada. Toda la legislación que ha habido en favor de los trabajadores ha sido producto de la lucha social, ¿no es cierto?, y del sacrificio de muchos compañeros a lo largo de la historia. Hay que hacerse de nuevo cada día, hay que encontrarse, yo creo.